escuchan los cantos litúrgicos, estos cantos gregorianos, que los traemos ya desde allá, desde el siglo VI, VII, pero aquí en México ya se acompañan con la guitarra, los coros se acompañan con los instrumentos, por ahí desde 1700, 1600 y cachito, por ahí así, ya se empezaron a meter instrumentos dentro de las parroquias para acompañar los coros y darle una identidad, porque aquí en México, estamos hablando nada más de aquí, de México, posiblemente en todo en todo lo que la América Latina posiblemente pasó lo mismo, con ese sincretismo que se hizo con diferentes culturas, dependiendo de los pueblos a los que llegaron los españoles, se empezó a hacer algo diferente, acompañar la liturgia de manera diferente, con diferentes instrumentos o con diferentes maneras. Aquí en México, dada la manera en que se adoraban los dioses de las culturas prehispánicas, se metían diferentes instrumentos, tambores, caracoles, sonidos como tipo flauta de estos caracoles que tocaban, y también otras cosillas de barro aquí en México. Fue ahí que los católicos, los cristianos, empezaron a hacer estos sincretismos con todos los santos y con todas las deidades que se adoraban aquí en México, para poder empatarlas con los santos y para poder empatarlas con las celebraciones litúrgicas dentro de la iglesia. Pero también tuvieron que hacer algo diferente, que fue acompañar las misas fue el sincretismo, vaya, acompañar las misas con el tipo de adoración que hacían estos indígenas. Recordemos que todas las misas en aquel tiempo se daban en latín dentro del reino católico. Estaremos hablando de Lutero y estaremos hablando del cisma de Occidente en un futuro. Pero ahorita estamos retomando por qué, cómo fue que aquí en México, en la América Latina, vaya, se empezaron a tomar estos tipos de celebraciones ya con este tipo de música y con este tipo de estilo, con un diferente estilo, porque no fue lo mismo una misa aquí que una misa allá en España, fue completamente diferente. Sí, ellos llegaron y donde tomaban una pirámide ponían una cruz según las crónicas de Bernal Díaz de Castillo, en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, se nombra cómo fue que hicieron este sincretismo, cómo fue que lo empezaron a hacer a la época en que llegaron ellos, cómo fue que empezaron a poner, aunque en secreto los indígenas seguían haciendo sus celebraciones y seguían diciéndole sí, rezando, pero realmente no le rezaban al santo, le rezaban a la deidad a la que habían sustituido. Pero precisamente por eso fue que la misa fue diferente a la misa ordenada desde allá, desde Roma. Estaremos diciendo en un futuro por qué tenía que ser las órdenes desde allá, desde Roma, pero siempre fue acompañada diferente. Fue aquí que dentro de los coros empezaron a poner diferentes instrumentos, diferentes formas de acompañar esa liturgia. Y ya de ahí, durante 400 años, más o menos, fue que en Guanajuato nació una estudiantina de la Universidad de Guanajuato, pero a raíz también de eso, los coros empezaron a cambiar y empezaron a ver esto como una forma diferente de tocar y acompañar estos cantos litúrgicos, estos cantos gregorianos, que allí habían mutado un poquito, pero fue que empezaron a acompañarlos ya a manera de
los cantos de estudiantina, los cantos de tuna de allá de España, y fueron transformando las letras y acompañar con esos compases y con ese paso doble, empezaron a cambiar y a mutar la manera en que empezaron a acompañar las misas y empezaron a adornar estos cantos gregorianos, estos cantos litúrgicos, con unos adornos completamente españoles y de las tunas y de las estudiantinas. Retomemos. Bienvenidos al décimo episodio de Historias Goliardas. En el episodio pasado explicamos el por qué, a raíz por allá de 1900, del año 900 del siglo X, el por qué de ahí para acá tuvieron que cambiar muchísimas cosas, aunque ya se tenía arrastrando desde el siglo VI los cantos gregorianos, porque nos vamos a enfocar ya al nacimiento de los goliardos. Para poder hacer esto, tenemos que retomar un poquito de historia de todos estos monjes tonsurados que andaban por toda Europa, andaban, transmitiendo los cantos que se tenían que aprender de memoria, pero a llegar a cada monasterio y a cada iglesia y dentro de ese monasterio pues viajaban a otro lado y ahí se tenía que hacer otro monasterio y se hizo otro monasterio y se hizo otro monasterio por toda Europa. A raíz de la ocupación de los musulmanes nacieron unos mozárabes que también pertenecieron a estas órdenes clericales, a estos monjes que iban pasando los cantos y los cantos y los cantos y cada vez estos oblados, porque había muchos que se metían a los monasterios, pero nada tenían que ver en aquellos tiempos, todavía no, nada tenían que ver con el feudalismo. Pero ya estaban los pueblos, los que veníamos arrastrando de los romanos. Fue a raíz, como por ahí del siglo VII, siglo VIII, cuando terminó Carlomagno, cuando terminó todo el imperio, fue cuando cambiaron muchas cosas, pero ya se había esos pleitos entre que si pierdo territorio, que gano territorio, que esto y que el otro, pero pues los monasterios no eran tocados y los monasterios regían el comercio y los monasterios regían la educación y los monasterios regían muchísimas cosas que se comerciaban y que se distribuían en todo el imperio católico. Era gracias a los monasterios, y gracias a los monasterios nació el comercio, las rutas de peregrinación, las sociedades como hoy las conocemos. También se reguló el feudalismo gracias a los monasterios, gracias al dominio de la iglesia. Todo eso pasó, pero en la aparición de los monasterios, inclusive también en varios concilios, condenaron a estos monjes sopistas que andaban de pueblo en pueblo, sí, transmitiendo los conocimientos en música a las otras iglesias, lo que tenían que hacer, pero se tardaban en llegar y se pasaban de aquí para allá, y como todos los sacerdotes eran muy respetados en aquella época, estamos hablando de una época donde no se tenía conocimiento nada de tecnología, donde la teología todavía no estaba como teología, pero la religiosidad lo era todo, porque no había ser en el planeta que no le tuviera miedo a un Dios, porque creían en él, porque pensaban que existía, porque pensaban que regía todo. Diferentes los dioses de diferentes religiones, de diferentes épocas, pero todavía hasta ahí la religión lo regulaba absolutamente todo. Y el imperio católico tenía en toda esa parte de Europa el dominio de esa religión, la religión cristiana, impuesta desde el concilio de Nicea del año 300 y cachito. Y fue acá con Carlomagno que también todo el imperio romano tenía que ser católico, apostólico y romano, donde todo eso rigió. Precisamente por eso fue la libertad de poner los monasterios, y por eso fue la libertad de tanto monje dentro de los monasterios, fuera de los monasterios, tantas órdenes mendicantes también que hubo, pero también tanta autoridad que tenía la iglesia y tanta autoridad que tenía la imagen de un sacerdote, de un clérigo, de un tonsurado, lo era todo.
Era el máximo poder que existía, porque era la presencia de Dios aquí en la tierra, según a cómo se veía toda la humanidad. Pero también había comerciantes y también había reyes y hijos de reyes, príncipes y todo. Y después hasta en el año 900 cuando aparecieron los caballeros, pero fue a raíz de que aparecieron las notas musicales, cuando este tipo de monjes, sopistas, clerivagos, empezaron a disminuir un poquito nada más. ¿Por qué? Porque ya no tenían esa libertad de ir a varios lados a pasar los cantos de memoria, porque empezaron a ver las partituras. Fue a raíz del año 900 cuando estos monjes dejaron de salir, pero fue también en ese año cuando empezó la educación, los escolares, por decirlo así, porque fue en esta época cuando empezaron a darle educación a los príncipes, a los reyes. Solo el 5% de toda la población mundial en aquel tiempo conocida era la que estudiaba latín. Tenemos que entender esto. Ahorita lo que yo estoy hablando, lo que estoy diciendo se entiende en mi idioma castellano, porque ya tenemos siglos y siglos y siglos practicándolo, puliéndolo, formándolo. Pero en la época que yo te estoy hablando, todavía desde el siglo VI, mucho antes, hasta por ahí del siglo XV, vamos a decirlo así más o menos, el latín es el idioma oficial, como ahorita lo es en inglés, por decirlo así, y el español. Pero en aquellos tiempos el latín era lo que regía todo, era todo lo que se conocía, porque era lo único que se tenía escrito en aquellos tiempos. Claro que también estaba los egipcios, los griegos, el hebreo, pero eran sus escrituras. Pero la escritura oficial era el latín. Pero nada más la escritura, porque todos los demás pueblos hablaban en sus idiomas, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, entonces era el Euskadi, todos los idiomas, porque las lenguas romances, todas esas lenguas que ahora conocemos, que ahora hablamos, fue a raíz de la guerra de los 100 años. Vaya, cuando terminó la guerra de los 100 años y después la reconquista, fue a raíz que nacieron ya como identidad, después de que nacieron los reinos, tanto Francia como Inglaterra, como España, como Portugal, y de aquel lado también todos los chinos, fue a raíz de eso. Bueno, aquellos eran otra onda, estamos hablando nada más del Imperio Católico, de esta zona. Fue a raíz, después de la Guerra de los 100 años, cuando ya se hicieron estos idiomas propios, cuando ya nació el idioma español, el idioma portugués, el francés y el inglés. No se nos olvide esto, que a raíz de todos estos siglos, solo se podía escribir en los monasterios los que sabían el latín, los que se dedicaban a hacer todos estos escritos, a resguardar toda la sabiduría de los libros antiguos, de los griegos, de Sócrates, ay, se me olvidan, de eso se encargaban también. Existían los seglares eran aquellos que transmitían la palabra, no siendo los monjes de los monasterios, tampoco siendo los tonsurados, tampoco siendo los clérigos, pero se dedicaban a unir el pueblo con la iglesia. Eran los seglares los que se dedicaban a hacer todo esto. Pero tampoco ellos también sabían latín, pero muy pocos lo sabían escribir. Entonces fue a raíz de eso, de que no se sabía la escritura. La mayoría, el 95% del pueblo no sabía escribir, solo hablaba en sus idiomas, pero fue a raíz de que se empezaron a dar las misas y que se empezaron a estos oratorums, fueron los oratorums y los predicatorum, los que fueron empezando a dar las misas fue a raíz de esto que empezó a cambiar un poquito el idioma, porque a raíz de los estudios generales fue cuando se empezó a enseñar latín y enseñar a todos los reinos y a todos los príncipes y a todos los ducados a escribir en latín. A veces también un poquito a las damas de la corte, aunque ellas
y dentro de los conventos se dedicaban a aprender otra cosa, que era a servir a Dios, por decirlo así. En este caso también a servir al que iba a ser su esposo, les enseñaban a hacer, vaya a decirlo, ahorita está mal decirlo, pero son amas de casa, por decirlo así. Pero una que otra sí tenía la capacidad y se escapaba por ahí y tenía la inteligencia y así como que agarraba y decía, no, sí, a mí me vale, yo sí voy a estudiar latín. Eran pocas las damas que en aquel tiempo lo podían hacer. Pero todo se centraba en enseñar a estos pertenecientes a las cortes. ¿Por qué? Porque nacieron los caballeros, y estos caballeros que defendían el pueblo o el imperio católico, pues desde el principio se les empezaba a enseñar latín y después armas y después y después hasta que se les enseñaba teología y hasta que se graduaban como bachiller o como doctores bueno, eso fue después, doctores en teología fue después, pero fueron estos caballeros los que le empezaron a dar forma a todo lo que tenemos que hablar dentro de las universidades y también la filosofía teológica que se empezaba a formar ya muy cercanos a lo que es el siglo XIII, en el año 1200 más o menos. Porque fue cuando nacieron las universidades, pero antes todo esto estaba pasando alrededor de todo el mundo, conocido en Europa, en el Imperio Católico, pero fue precisamente este pensamiento que fue la escritura de las notas musicales, porque dentro de los monasterios, dentro de la iglesia, ok, ya se predicaba, ya los cantos gregorianos y todo esto, pero solo algunos eran acompañados con lo que era el órgano, los principios del órgano. Se me fue ¿cómo se llamaba? Se me fue cómo se llamaba el órgano que tenían. Pero dentro de todas estas órdenes ya empezaron a nacer los caballeros templarios, los del Santo Sepulcro, los de los hospitalarios, la orden de Santiago, los Calatrava. Eran tantas órdenes que empezaron a nacer de caballeros que a raíz de esto, todo caballero tenía que haber estudiado o tenía que haber sido ordenado por una iglesia. Y a raíz de estos caballeros, pues estos caballeros ordenaban a sus escuderos y se llevaban, y todos estos no viajaban solo por las rutas de peregrinación y las rutas de comercio a proteger, no viajaban solos, tenían que viajar con un séquito que después se convirtieron en las cortes dentro de los reyes, porque todos empezaron a hacer sus castillos y esto y lo otro, y todos esos castillos pues tenían que tener a todos los príncipes, a todas las damas, a todos los que pertenecían a la corte, a las cortes de los reinados. Hablaremos después de las cortes francesas, inglesas, españolas y todo. Pero fue aquí cuando empezó a nacer todo eso, todo ese feudalismo ya católico que era ordenado por el Papa y era regido por la iglesia. Pero a raíz de este pensamiento de los caballeros fue que los comerciantes, aquellos que estaban a los lados de los monasterios, porque los monasterios tenían el dominio de las tierras y del comercio y la sabiduría, que de la cerveza, que de las plantas, que de la medicina, porque ellos eran los que tenían los libros y los transcribían. ¿Quién sabía leer en ese tiempo más que ellos? Nada más. Y ellos eran los que tenían la sabiduría. Pero muchos de ellos, algunos solo sabían orar, solo sabían cantar, y eran ellos, estos eran los sopistas, los que andaban de todos lados y por aquí por allá, los clerivagos, pero eran oblados, vaya, los oblados eran aquellos que pertenecían al pueblo y que los metían a los monasterios y que se decidían vivir mejor en los monasterios porque ahí es donde se comía mejor, se dormía mejor, tenían las mejores ceras, eran ellos los que producían la miel, que tenían el dominio de los higos. Estaremos hablando de todo ese comercio después, pero eran ellos los que tenían el poder, eran ellos los que sabían todo, eran ellos los más respetados, y lógico, todo el mundo quería pertenecer a un monasterio, todo el mundo quería ser un clérigo, todo el mundo quería ser un tonsurado, aunque no tuvieras la vocación, pero todo el mundo lo quería hacer porque vivían mejor, porque tenían el orden, porque eran respetados, porque a raíz de que fueras un clérigo, tenías la posibilidad de ser un caballero y de ser un noble. Entonces, pues todo el mundo quería ser famoso,
Todo el mundo quería ser ellos. ¿Qué es lo que tenías que hacer? Pues soportar los años de estudios, los años de teología. Estamos hablando después en las universidades, pero tenías que tonsurarte y aparte vivir la vida del monasterio por lo menos un rato. No te gustaba y te tenías que salir, te volvías sopista, andabas para allá y para acá. Pero ya después no hubo esa oportunidad porque realmente empezaron las batallas y los caballeros. Entonces, ¿qué pasó con los caballeros? Estos caballeros andaban con su séquito y andaban con varias gente. Muchos de ellos los ordenaban escuderos y todas estas órdenes de caballeros tenían sus reglas y dentro de esas reglas, dentro de las reglas pertenecían a un monasterio, eran sacerdotes, eran muchos de ellos, si no es que la mayoría, todos, los caballeros fueron sacerdotes o fueron capellanes, ay se me olvida, obispos. Entonces muchos de ellos peleaban sí para retomar el reino cristiano, pero también eran niños del comercio. Los caballeros templarios fueron los primeros que daban letras y recibían una lana por aquí y después la daban por allá y cuidaban las rutas de peregrinación y eran ellos los que regían lo que se comerciaba, lo que se pagaba, o sea, era muy importante ser caballero, porque aparte los caballeros, a raíz de que empezaron a poner sus reglas dentro de ellos, que cómo se tenía que portar el uniforme, cuándo perdías el uniforme, cuándo perdías la capa, todas las insignias, todo esto, todo lo que llevaban los caballeros era muy apantallante y muy importante. También para el comercio, para el feudalismo comercial y también para el verdadero feudalismo que eran ellos, los reyes y todo eso, pero también dentro de la iglesia eran muy importantes. Entonces era muy importante formar cada vez y cada vez más caballeros. A raíz de la aparición de los cátaros fueron una secta, porque toda secta tiene que ser religiosa, no hay más. Eran una secta religiosa que tenía una visión diferente de lo que era el cristianismo. No respetaba la iglesia como autoridad, por decirlo así. Decía, no, porque Jesús eso y el otro. Y la iglesia no le gustó que le quitaran autoridad. Entonces dijo, ¿saben qué? Sobre ellos, herejes. Y vámonos sobre ellos. Y por eso se hizo la orden del temple, para perseguir a los cátaros y eliminarlos, porque estaban en contra de la iglesia. No importa qué pensar tuvieran. Estaban en contra de la iglesia y eso era inaceptable para aquellos tiempos. Vaya. Entonces, a raíz de los cátaros empezaron a hacer, ahí fue cuando empezaron a hacer las universidades. ¿Pero qué pasó? Ok, empezaron en 1150, me parece que allí en Francia, Bolonia, me parece que también por Inglaterra, claro, todavía no se llamaban así, pero en esas zonas empezaron a nacer las universidades puestas más bien opuestas por la iglesia, por personas que creían en las reglas de la iglesia. Estos monasterios que eran los hermanos, los sisters, y empezaron a poner monasterios y empezaron a darles la autoridad como universidades. Vaya, después de estas universidades, algunos, lógico, no concordaban con los pensamientos, por ejemplo, de los dominicos, de los franciscanos, y empezaron a hacer otros monasterios diferentes, y empezaron a nacer varios tipos de universidades. Claro, todas regidas por el Papa, todas con los mismos estatutos, pero empezó a nacer una diferente filosofía, una filosofía teológica que llevó a los cambios. Apareció este monje San Francisco, y San Francisco retomó la ideología de San Agustín, que era el principio de todo amor, de la enseñanza de Jesús, pero él lo tomó de una manera diferente. Empezó a ver el amor en todas las cosas, en toda la naturaleza. Ahí fue donde empezó a ver el amor y la presencia de Dios. Fue muy importante, porque a raíz de San Francisco fue lo que retomaron muchísimas, pero muchísimas órdenes después. Él tuvo una visión,
porque él ya pertenecía a una universidad, pero después su monasterio, su universidad, dijo, no, yo voy a tomar estas enseñanzas, las enseñanzas de San Francisco que nos decía y que nos obligaba a ver el amor en todas las cosas, en todos los animales, en todos los seres vivos. Fue a raíz de este pensamiento que empezó a nacer una filosofía diferente. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor de Dios? Y tal vez, ¿qué fue el amor humano? Fue a raíz de estos pensamientos y también de los dominicos, de San Bernardino, de otras órdenes monacales, dentro de las universidades, que ya los colegiales, ahora sí llamados colegiales porque ya estaban dentro de una universidad, ya iban al colegio, pero la mayoría de ellos pertenecían a los reinos. Fue la orden del Papa de empezar a aceptar a la nueva burguesía que acababa de nacer, perteneciente a los comerciantes. Claro que los comerciantes y la burguesía no podían aspirar a tener un puesto en la nobleza. Eso creo que no ha cambiado. Me parece que en Inglaterra apenas hicieron caballero a un futbolista, a un exfutbolista. Imagínense cuántos siglos tuvo que pasar. Pues en aquellos tiempos era mucho, mucho, mucho más difícil que un burgués, un comerciante que entraba a una universidad a los niveles más bajos, pudiera graduarse y pasar a una nobleza. No, eso solo pertenecía a los nobles y a las cortes. Estamos hablando desde el siglo 1000, desde el año 1000, cuando aparecieron las primeras universidades. Ahí estaban los estudios generales, pero aparecieron las primeras universidades por ahí de 1150, y de ahí todo era nobleza, todo era para las cortes y todo era para enseñar a los caballeros, graduarlos y empezar a retomar todos los territorios de la iglesia, pertenecientes a Francia, Inglaterra, a Portugal, España, X. Entonces, fue a raíz de esto que también los comerciantes por ahí, donde estaban los oblados, donde nacieron los oblados primero, empezaron a tratar de entrar a las universidades. Eso tardó un poquito en lo que se establecieron todas las universidades, las de Bolonia, las de Salamanca, las de Palencia, las de Oxford, las de, se me olvidan otras que por ahí las tengo. Fue a raíz de estas universidades cuando nacieron los colegiales. Pero ¿quiénes eran los colegiales? Los colegiales eran los hijos de los reyes que a raíz de que eran ordenados y capacitados para la guerra, y después a raíz más o menos como por ahí de los 12 años, 14, ya entraron a una universidad a estudiar teología, el trivium, el quadrivium, lo que era la aritmética y todo lo demás, pero la idea era de que se graduaran que tuvieran un doctorado en teología. Fue a raíz de esto que empezaron a tener sus diferencias, sus hermandades, empezaron a tener sus rituales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los colegiales después se iban a convertir en caballeros, y estos caballeros ya tenían sus rituales. Fueron estos caballeros los que empezaron a poner las cosas dentro de las universidades, a decir, ¿saben qué? No, tú acabas de entrar y tú tienes que pasar por esto, y después para ganarte el uniforme tienes que hacer esto, y después aquello, y después aquello. Pues empezaron a separar las clases sociales dentro de las universidades. Los que tenían una buena capa, los manteístas, los que tenían un buen uniforme. Por ahí estaremos hablando de los uniformes más elegantes que existieron, que fueron por parte de España, gracias a la lana de las ovejas merino, y en un futuro, gracias a los tintes que sacaron de la América descubierta. Les dieron este brillo especial a los uniformes, dentro de las cortes, a todos estos trajes tan elegantes, que el negro fue tan elegante en las cortes españolas. Hablaremos después de eso. Pero ahorita, dentro de esta filosofía, dentro de estos colegiales, dentro de estos oblados, dentro de estos burgueses que entraron a las universidades así como que, ¡ay, hijo de su madre, me voy a meter!, aparecieron los goliardos. ¿Quiénes fueron los goliardos? Fueron
unos clérigos tonsurados que entraron a las universidades para estudiar, pero no les alcanzaba la lana. No les alcanzaba la lana para igualar a los estudiantes que venían de las cortes francesas, inglesas, españolas, portuguesas. Se diferenciaban mucho de ellos, pero aparte, tenían otro pensamiento, dado por San Francisco, en los que ellos ya no solo veían el amor en los animales, en los seres vivos, no. Tuvieron una visión diferente, una filosofía teológica diferente, donde tomaron el amor a la vida, recordando que el mundo ya no se acabó en el año 1000, y seguían viviendo y decían, es que no se acabó, es que no existe. No es que no existiera Dios, sino empezaron a pensar que no existía un castigo como tal y que la vida, Dios los había puesto en este mundo para disfrutar aquí la vida, disfrutar de la bebida, disfrutar de la diversión, disfrutar del canto, disfrutar de la mujer. Principalmente fue esta, la mujer, su inspiración, porque ellos veían en la mujer el amor de Dios. Fueron estos goliardos los que empezaron con sus cantos a invadir fuera de las universidades, predicando y realizando poemas y tratando de conquistar a la mujer con ese pensar, con esa filosofía que traían de San Francisco, a su manera, a su estilo, a su pensar, a su sentir. Empezaron a tomar este romanticismo goliardesco que nació en las universidades a raíz de estudiar la nueva teología que se pretendía enseñar para dominar a todos los territorios. Esta teología que decía que Dios lo regía todo, lo ordenaba todo y lo perdonaba todo, fue que al momento de estudiarlo, al momento de tratar de entenderlo, al momento de comprenderlo y al momento de querer llegar más arriba, hacer un doctorado en teología, empezaron a tener dudas, empezaron a tener pensamientos diferentes de lo que Dios quería expresar por medio de sus enseñanzas. Entonces, ¿qué era? ¿Estudiar teología o vivir el amor de Dios? Lo veremos en el 11º episodio de Historias Goliardas. ¿Qué pasó con los goliardos? Estos goliardos con sus poemas, con el Carmina Burana, invadiendo tabernas, invadiendo las calles, haciendo la ronda, invitando a los estudiantes a unirse a su secta goliarda, porque se convirtió en un movimiento en aquel tiempo mundial, en un movimiento dentro de todo el imperio católico. Los goliardos, estos que con sus poemas, con sus cantos, con su manera de tocar los instrumentos, empezaron a contagiar a todo el mundo con un pensar en el amor y un pensar en disfrutar la vida diferente. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Goliardas, más allá del Camino de Compostela, y con las canciones que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no has realizado, y si hay un espacio vacío en tus días, para así llenarlo con mis tonterías. Vamos a cambiarle el ritmo a toda la música para demostrar el amor. Sí, el amor de Dios reflejado en una mujer. ¡Aupa, peregrino! A la mitad del camino.